Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, curiosos? Acá estamos Hola. otra vez. Esta es nuestra segunda emisión, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestra segunda grabación grupal. Y bueno, acá estamos todos, los siete locos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema en el que vamos a todos opinar, que es sobre la gestión de las emociones o la educación emocional o inteligencia emocional. Tiene muchas formas de decirse, pero básicamente es la gestión de las emociones. Así que esperemos que les sea útil y se diviertan con las cosas que podemos llegar a decir. Espero que todo sea lo más normal posible. Y bueno, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan ustedes? Hola. Hola, hola. Genial, genial. Espectacular. Hola, gente. Hola, Buenas. ¿cómo están? Buenas, curiosos, vamos, levanten. Curioso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y vamos a arrancar viendo o no la necesidad o qué sería el tema de enseñarnos a gestionar nuestras emociones. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que puede gestionarlas o no y la necesidad o no de que eso se pueda enseñar? Se enseña en colegios, se enseña tanto a chicos como a grandes, y si es algo que se da naturalmente. No sé, Juli, tengo entendido, es una de las que más sabe de este tema. No sé si el tema de la gestión de las emociones es algo que se da naturalmente, no sé qué opinan, yo opino que no, claramente. De hecho, me llevó como 40 años empezar a gestionar mis emociones. Bueno, ¿vos qué opinás, Juli? A mí todavía me cuesta, así que no te preocupes. Creo que estamos todos los días en diferentes emociones y sí, cuando hablamos de inteligencia emocional, es alguien que estuvo estudiando esto y que dejó una herramienta que es cómo aprender a gestionarla, ¿no? Con técnicas. Así que sí, se puede aprender. Así que nosotros curiosos estamos aprendiendo y eso es lo que le queremos compartir a la gente, que sí se puede aprender. Bien. Yo tengo como un cuentito, es un cuento en realidad, como para conocer un poco de qué se trata esto de la educación emocional, que dicen los que saben que es una herramienta, una estrategia educativa para aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Y que se puede aprender, como dice Juli. Dale, amor, eso. Y que trabaja en habilidades que la persona desde niño o cuando sea busca, justamente se le enseña para que aprenda esas habilidades y para encontrar un porqué, un propósito en la vida, que de esa manera puedes llevar a tener una mejor vida. Y entonces, este cuento relata se llama el cuento de los ahogados, ¿sí? Que dice que estaba un señor que estaba yendo a pescar, llega al río, se sienta ahí tranquilo para empezar a pescar, y de pronto ve una persona que viene ahogándose. O, bueno, por lo menos, ¿no? Se llama de los ahogados, pero está. Entonces, bueno, él deja todo y se pone en un lugar, lo trae y lo saca. Este señor estaba como reaccionando y ve que viene otro. Lo deja al que está ahí y de vuelta. Está trabajando, reanimando a este segundo señor y vienen dos. Bueno, va y saca y así sigue, vienen dos señores más a pescar y entonces se ponen ahí intentando pescar, pero ven que después vienen 5 y después vienen 10 personas ahogándose. Entonces, en un momento, claramente no dan abasto. Dicen, no, ¿cómo salvamos a tanta gente? Entonces, dos de las personas dicen, bueno, tenemos que ver qué pasa, qué es lo que sucede, que tanta gente se está ahogando. Dice, bueno, nosotros vamos río arriba a ver qué es lo que encontramos. Llegan, van para arriba y encuentran, ¿qué es lo que encuentran? La causa. Un puente roto y sin barandas. Entonces se dan cuenta de que la gente se cae por ese puente. Y entonces dice, bueno, lo que tenemos que hacer es enseñarles a las personas, antes de que crucen el puente, cómo cruzarlo
y si se caen, que tengan las herramientas para flotar o para poder nadar, para que no se ahoguen. ¿Bien? Entonces, ahí termina el cuento. ¿Por qué dice la explicación de esto? ¿Qué sería? Los rescatistas serían como los profesionales de la salud, ¿no? Que toman, digamos, a la persona cuando ya está enfermo, con todas sus patologías. Entonces serían, no sé, los hospitales, los psicólogos, los psiquiatras, todo ya tomando a la persona enferma. Y los que van arriba son los profesionales de la educación, que enseñan a gestionar todo, que no les, o sea, enseñan a los chicos, sobre todo, antes de que crucen el puente para que no se caigan. Porque dice en ese artículo que leí que es mejor la prevención de la enfermedad, es mejor la promoción de la salud que la prevención de la enfermedad. Entonces, tomarlo, ¿y por qué dice desde niños? Porque desde niños aprenden a gestionar eso y es más fácil, ¿no? Que ya crezcan con eso. Pero bueno, también lo aprenden también los grandes, ¿no? Pero claro, es como más difícil. Y encontré esa historia y me pareció genial porque nada, está como bien didáctico. Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. Sí, yo creo, ahora que lo dijiste, que la educación está naufragando en muchas cosas y una de ellas importante es la educación emocional. Y siempre ahora que estoy en este camino de despertar, que como siempre digo es un camino largo y que no tiene final, creo que vamos a estar despertando todo el resto de nuestra vida, porque siempre hay algo más que vamos a ir aprendiendo y que vamos a ir mejorando nuestro camino a nuestra mejor versión. Yo hasta los 40 más o menos, tengo 37 ahora, no sabía cómo manejar muchas emociones y tuve la suerte de ir cruzándome con la gente correcta. Y por ejemplo, Roberto Pérez, que yo ya lo he nombrado, Roberto Pérez dice que hay una diferencia cuando uno sabe gestionar las emociones y cuando no, porque uno ante los estímulos externos, yo reaccionaba. O sea, había algo que me enojaba, a las piñas. Había algo que me enojaba, a las puteadas. Había algo que me enojaba, me ponía violento. En general era de ponerme violento. Ahora tengo que controlar, pero puedo responder mejor. Y cuando uno tiene una educación emocional y sabe gestionar sus emociones, no reacciona, sino que responde. Es como 5 segundos más que te tomás en pensar, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es lo que siento yo? Y eso me ha dado paz. Me ha dado paz y ha mejorado mis vínculos, claramente, ¿no? Y poder entrar en ese mundo de manejar las emociones y poder responder y no reaccionar, está cambiando mi vida. Y por eso me parece re importante que podamos compartirlo para que más gente sienta curiosidad y empiece a investigar en este camino. Me parece muy bueno tu cuento porque creo que esa analogía de los que se están ahogando y de cómo los profesores no tienen idea de qué hacer y por eso es que se están ahogando, es algo que sí creo que tenemos que empezar a cambiar. ¿No? Muy bien. ¿Qué opinan? Sí. Se me viene a la mente en este momento un árbitro de fútbol que estaba escuchando una vez una entrevista y que él lo que dice que el árbitro justamente no tiene que reaccionar, sino que tiene que tomarse un tiempo para tomar las decisiones y una vez que gestiona esa decisión o que tiene la decisión clara, va y saca tarjeta, la amarilla, la roja, expulsa, amonesta o hace lo que corresponde. Que no tiene que ir precipitadamente a marcar una infracción. Sobre todo si ha pasado algo, digamos, importante, ¿no? Como un tumulto y bueno, todas esas cosas que uno sabe que en el deporte se pueden dar. Entonces yo rescato eso de que el tipo, lo que decía básicamente, que él no podía estar a la misma altura de los jugadores, por más que tenía la adrenalina a tope también.
dentro de lo que es el juego. Pero bueno, no todos los árbitros son iguales, como no todas las personas lo son, por lo tanto algunos lo tienen mejor manejado, ¿no? Es una imagen que se me vino así recién que recordaba, y que está bueno aplicarlo esto para tomar decisiones en todo sentido, no solamente porque sea en un ámbito, digamos, deportivo, ¿no? Que es la diferencia entre reaccionar y responder, que es la que marcabas vos, ¿no? Porque con la situación, algo tenés que hacer. No es que no está pasando, sí, está sucediendo, y bueno, tenés las opciones, ¿no? Por lo menos tenés esas dos opciones. También habría una tercera opción que es dejar pasar, no hago absolutamente nada, no sé. Pero bueno, ahí habría que ver también qué tan trabajado tenés el desapego a eso, o que no te afecte, o bueno, depende cómo sea la situación también, ¿no? Pero es una opción posible también dejar pasar las cosas. Yo creo particularmente que me quedo con las dos opciones, que es reaccionar una y responder la otra. Tal vez el no hacer sea una respuesta también. Un silencio es una respuesta. Claro. Sí. Yo con todo este tema de las emociones, todo el trabajo de las emociones que todos tenemos, como que a mí me vino como el gran aprendizaje de las emociones que tuve, es empezar a analizarlas, empezar a comprenderlas y entender qué es lo que está primero. Es decir, lo que sucede afuera, la emoción o lo que yo creo. Y comprender el orden que una emoción corresponde, está en concordancia con una creencia propia. Es decir, al tener una creencia, veo la realidad de tal o cual manera y me desencadena una emoción. Es decir, yo pierdo el trabajo, primero pierdo el trabajo, después creo, primero veo en la realidad del trabajo. Mi pensamiento es que sin trabajo no voy a poder vivir, voy a tener un montón de dificultades y por eso me pongo triste o me angustio o me enojo, y comprender ese engranaje me ayudó muchísimo a comprender qué es lo que pienso, que hace que mis emociones aparezcan, y creo que ese fue un gran descubrimiento para empezar a gestionarlas, y más que gestionarlas, no dejar que aparezcan. Es decir, el mismo ejemplo que dice Mariela, no agarrar para el lado que está el puente, para que no tenga ni que hacer equilibrio, mejor me voy por otro camino que sea diferente y más placentero, sin riesgos. Sí. Ese es mi aportecito. Mauro, Marce. Me hace acordar un poquito esta sabiduría popular, como decía mi abuela, contá hasta 10, nene, contá hasta 10. Esa pausa, como para observar, ¿viste? Como parar la pelota, mirar lo que pasa, mirar lo que sentís y después actuar, después decidir. No reaccioné a veces, contá hasta 10, nene, no estallés. Es eso. Y lo que me gustaría, antes de seguir, por ahí que Juli, que es la capa de todo este tema, que nos cuente un poquito de qué son las emociones, o sea, que nos describa un poquito a qué llamamos esto de qué son las emociones. Bueno, la mirada que yo conozco es la mirada que he aprendido y es la persona que nos ha traído este tema tan importante, que se llama Daniel Goleman. Él es un psicólogo, ¿sí? Hace 27 años más o menos, él mostró a la sociedad, ¿sí? Una investigación que él hizo, ya es una investigación que se venía de antemano, ¿sí? Pero él, digamos, que lo hizo como más formal. ¿Y qué es lo que nos dice él? Que las emociones no son ni positivas ni negativas, son funcionales o no funcionales, ¿sí? Y esto viene con esto de lo que decía Pablo, ¿no? El árbitro no puede agarrarse a las piñas, o sí puede, sí podría hacerlo, pero si él tiene una inteligencia emocional y conoce y sabe cómo gestionarla, se va a ir a un costado, va a respirar hasta 10, como decís vos, y lo va a hacer. Lo que nos dice la inteligencia emocional es que hay una parte que es gratuita y que nosotros lo podemos hacer. ¿Y qué es? Es esto que decía Ariel,
es autoconocimiento, ¿sí? La emoción es una descarga eléctrica que dura 90 segundos, y eso está comprobado. 90 segundos es el parpadeo de mis cejas. Es una descarga, ¡pum! Largó un neuroquímico que se fue a todo mi cuerpo. Y lo que queda en mi cuerpo es un sentimiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros decimos, tengo una sensación de alegría, tristeza, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa con el autoconocimiento? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy enojado? Me doy cuenta porque me transpiran las manos, porque mi corazón empieza a latir, porque la garganta se me traba acá algo y que no puedo hablar, por ejemplo. Ahí me doy cuenta que estoy enojado, con esa identificación en mí. Después está la otra parte, ¿no? Que es la parte de decir, ¿cómo hago para canalizar esa energía? Cuando yo no sé canalizar esa energía me puede jugar muy mal, como agarrarme a las piñas como lo hacía Abel, ¿sí? Entonces, en este caso, es yo canalizo. Por ejemplo, hay gente que cuando canaliza, agarra una almohada y grita. Ahí está canalizando el enojo, por ejemplo, ¿sí? Otras personas lo que hacen es saltar, ¿sí? Esto se lo digo porque hay gente, cuando yo pregunto cómo canalizar, me cuentan. Entonces, bueno, hay gente que agarra una lapicera y raya, ¿sí? Entonces, una vez que yo sé canalizar mi enojo, y digo, bueno, en vez de mandar a este, voy a ver de qué manera canalizo. Respiro, camino, salto, no sé. Viene la automotivación. No quiero quedarme todo el día enojado con este cliente que me trató mal, así que voy a salir de esta emoción. ¿Cómo me automotivo? ¿Cómo me automotivo? Hago algo que me hace bien. Estas tres cosas están en nosotros. Esa es la parte intrapersonal que dice Daniel Goleman, que es gratuita y que nosotros, si sabemos hacerla, estamos haciendo la primer parte de la gestión emocional. La otra ya viene después, esta que decía Pablo. ¿Qué hago después? ¿Cómo le digo que me enojé? ¿Sí? Ahí viene la parte de las habilidades sociales, que después cuando terminemos, si quieren, las cierro. Pero me encantaría escuchar a Marcela también. ¿Qué opinas, Marce, de todo esto que acabo de decir? Bueno, en realidad me encantó el cuento que compartió Marie y quería agradecerte por esta información. Tenía muchas ganas de compartir cosas, escuchándolos a todos, iba escuchándolos y iba rescatando algunas ideas. Lo primero que se me ocurrió pensar cuando la escuchaba a Mariela es esto de la falta del puentecito, ¿no? Del puentecito que no tenía laterales, ¿no? Como que había algo que no estaba contenido, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, porque a veces esta cosa de cómo contenemos, se me apareció esa imagen y pienso en las veces que yo propiamente me he enojado o que veo a mis hijos enojados o tristes, o digo, la emoción ahí sin contención. Por otro lado, otra cosa que se me apareció es esta cuestión del autoconocimiento. Digo, lamentablemente una de las cosas que vos mencionabas, Marie, es el tema de la educación, ojalá, me encantaría que fuera así, creo que es una aspiración de todos los que estamos acá encontrándonos, que la educación emocional sea algo que hoy por hoy puedan recibir todos. Lamentablemente es una aspiración, es un deseo, pero todavía no es una realidad. Yo que he atravesado diferentes acciones en la docencia o en las diferentes áreas o en diferentes metodologías de educación, me fui dando cuenta que estamos bastante lejos de eso todavía, pero hay un camino, digamos. He tenido la experiencia de trabajar en escuela privada, en escuela pública, en escuelas con pedagogía Waldorf, y no todas, lamentablemente, no hay una autoconciencia desde la necesidad, sobre todo en la escuela pública, ¿no? Que es la que, digamos, genera los contenidos digamos, la educación pública es la que, donde nacen esos contenidos que
después se atraviesan en las distintas escuelas, ¿no? El diseño curricular, hay tanto para revisar y tanto para poder transformar, que ojalá que suceda rápido, y sé que hay un movimiento muy importante en búsqueda de esa transformación. Y desde ahí también se me aparece esta necesidad de autoconocernos, ¿no? De que primero tengo que darme cuenta que estoy enojada. Digo, ¿por qué? Simplemente, más allá de que es bastante lógico lo que estoy diciendo, digo, hay una cuestión de cómo no te das cuenta que estás enojada, y la verdad es que en el momento en el que estoy enojada, no, es como una acción de decir, bueno, salgo de mí, me miro a mí misma, me doy cuenta que estoy enojada y que tengo una necesidad de hacer algo diferente con eso. Porque es como la respuesta, como decía Juli, gracias hay un montón de cosas que rescato de esto que vos mencionabas, Juli, ¿no? De los 90 segundos, ¿no? La respuesta automática, que, digamos, si yo puedo reconocer eso, sé que puedo hacer algo diferente, pero ni siquiera sabemos muchos de nosotros que la emoción automática dura 90 segundos. Entonces, ¿cómo hacer algo con algo que yo desconozco de mí misma, ¿no? Y ahí es donde va el autoconocimiento, el desarrollo de la educación emocional, es una necesidad básica. Digo, cuando mi hijo se enoja, le digo, bueno, vamos a la pieza, agarrá la almohada, esto que vos decías, Juli, ¿no? Hacé algo con eso, gestioná, o sea, cómo le das salida a esa emoción. Porque si no se queda ahí estancada, y lo que también se me aparece esto del circuito de pensamiento, ¿no? Sentimiento, acción. Y como decía Ari recién, hay una cuestión que tiene que ver con la creencia, ahí es el pensamiento, lo que yo tengo que transformar para poder generar una emoción diferente. Lo primero y lo que más fuerte tengo que trabajar es el pensamiento con respecto a determinada cuestión, que se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Digo, a lo que yo, sobre mí misma es generalmente el tema de la expectativa pasa, perdón, voy a mezclar un tema acá, ¿no? Pero la culpa y el resentimiento, la culpa conmigo mismo y el resentimiento con el otro, funcionan desde un lugar de la diferencia entre la expectativa y la realidad, y esa expectativa es la que yo tengo que transformar, ese pensamiento es lo que yo tengo que transformar para poder crear algo diferente. Y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Por eso la importancia de autoconocerse. Sí, me queda clarísimo entonces que el autoconocimiento es fundamental para poder reaccionar. Perdón, me apareció un cartelito acá y me atravesó. Lo otro que me viene con lo que vos decís, Marce, es esto que dice siempre Borja Vilaseca: la realidad es neutra. Es neutra, no tiene una carga. La carga se la ponemos nosotros, porque vemos las cosas como somos, ¿no? Y yo me imagino si pudiéramos desde chicos ya tener esta capacidad de conocernos a nosotros mismos para poder gestionar nuestras emociones. Sería maravilloso, el mundo sería totalmente distinto. Sí. Totalmente distinto. Totalmente. Maurito, ¿querías agregar algo más? Que le diste el pase a Juli para que hablara ella, pero por ahí vos tenés ganas de aportar algo ahora. Es súper valioso lo que dice Marce, que estaba pensando también en eso, el valor de la contención y sobre todo del amor, y de un lugar de seguridad. Porque si no nos sentimos seguros es difícil canalizar todas estas emociones, más que nada cuando algunas son tabú, como la tristeza, la ira y la bronca, que no están muy bien vistas. Siempre nos dicen, o sea, no mostrés tu enojo porque está malo, no te mostrés triste porque mostrás debilidad. No llorés. Sí, mostrate alegre, y hasta ahí nomás, porque tampoco, a ver si resaltás demasiado. Entonces la importancia de lugares y zonas seguras y de personas que transmitan seguridad. Y me hace pensar un poquito eso del valor de la palabra. Espero, por favor, así, no adelantarme a Juli, pero en el coaching se valora mucho la palabra y los diálogos, con uno mismo, con el entorno y con los otros. Entonces, aconsejar a las personas que nos escuchen que hablen,
que compartan sus emociones con las personas. No, si ven que va a ser dañino, quizás canalizarlo en un lugar seguro y sano, como pegar una almohada, por ejemplo, si estoy enojado, o llorar y estoy triste, y problema. Pero compartan las emociones con las personas que les rodean, aunque sea buscar una persona para compartirlo. Es fundamental la compañía, la contención desde el amor. Y pensando un poquito ahora en cuanto a la ciencia, hay un autor, Claudio Naranjo, que nos recuerda que podemos ver 3 formas de amor. Quizás uno, cuando pensamos en el amor, pensamos solamente en la contención. Lo perdí a Mauro. ¿Ustedes lo siguen escuchando? Sí. Ay, sí. No, también no. No. Bueno, Mauro, te perdimos. Ahora Se quedó después nos congelado. repetís la de Claudio Naranjo. Estaba hablando de los 3 tipos de amor que citaba Ahí Claudio Naranjo. volvió. Ahí está. Ahí volvió. Bueno, Mauro, ¿qué nos decías de Claudio Naranjo? Que, bueno, las 3 formas de amar, que muchas veces nosotros hablamos de amor y relacionamos la contención con el afecto maternal solamente. Y también esto de hacerse sentir seguro al otro, es ese amor paternal, de cuidado, de la protección, no solamente desde el cariño maternal, sino de la protección y de sentirse seguro y de poder mostrar lo que uno es de forma genuina. Y también ese amor fraternal del amigo, del compinche, que también, para mostrar la alegría, para mostrar también la tristeza, es fundamental de ese lado. O sea, ¿quién cumple en tu vida o en la vida de quien nos está escuchando ese rol así de padre, con el que nos sentimos seguros, de madre, que nos sentimos queridos y cariñosos, y también buscar a una persona con la que nos podamos sentir amigos? Esos son roles fundamentales para compartir y crecer en esta conciencia de las emociones. Perfecto. Qué bueno. Buenísimo. Mari, Sí, ¿querés agregar algo? Digo, parte de todo esto, que también es un poco el autodiálogo y qué nos decimos, ¿no? ¿Qué nos decimos cuando, en lugar de por ahí expresar las emociones y no, bueno, pero la cabecita con que no puedo expresar Claro. tristeza o no puedo llorar? Y también, que también es aprendido, porque enseñado, condicionado. Totalmente. Marce, ¿qué querías decir? No, justamente tiene mucho que ver con lo que decía Marie, con esto que rescato de Mauro, con respecto a las emociones tabú, ¿no? El hecho de poder darle lugar y poner en palabras el estoy enojada, reconocerme, se me aparece el videíto de Juli con el soda. Sí, es verdad, con el soda, sí. En el hecho de poder transmitir alrededor, digo, sobre todo en estos momentos, ¿no? En los que uno tiene que convivir 24/7 y sin la posibilidad de salir o de hacer algo diferente, donde se mezclan tiempos, situaciones, personas dentro de un mismo espacio y se transforma todo en una mezcolanza del tiempo. El hecho de poder decir, estoy enojada o estoy triste y necesito poner en palabras esto, ya es un primer paso, pero tremendo. El hecho de poder reconocerse, ponerlo en palabras, transmitirlo, anunciarle a las personas con las que convivimos, me está pasando esto, y ver que uno qué hace después, ¿no? Digo, me voy a la pieza, me tranquilizo, me tomo un vaso de agua, le pego a la almohada o salto, como decía Juli, ahí ya hay como un paso adelante, pero el hecho de poder reconocerlo y transmitirlo ya también hace que el resto de las personas puedan posicionarse de otra manera con esa actitud. Totalmente. ¿No? Marce, disculpa que te corte. El tiempo es tirano en Zoom. Y nos quedan 3 minutos y como dejábamos el cierre a cargo de Juli, Juli, te damos la palabra. Bueno, con respecto a todo esto que ustedes decían, la otra parte de la gestión emocional tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Esta parte de la asertividad. Por ejemplo, me enojé con mi esposo. Me enojé con él, le pedí un momento. Bien, ¿qué me enojó? Que me levantara la voz. Con él, me sentí ofendida. Bien, una vez que gestioné la primera parte, que es mía, y es una decisión mía gestionarla, si yo quiero salir de ahí,
viene la parte de la habilidad social, donde asertivamente le puedo decir sin ofenderlo, es la famosa técnica del sanguchito, ¿no? Le digo lo que siento, me siento angustiada, ¿sí? Después le digo, ¿cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Y la tercera parte es, yo sé que vos no lo haces intencionalmente, pero me gustaría que nos pongamos de acuerdo para ver cómo se resuelve. La asertividad es poder decir lo que pienso sin guardármelo, ¿sí? Y sin faltarle respeto al otro. Es un ejercicio también. Qué lindo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando yo no gestiono la emoción? Cuando yo no gestiono la emoción, mi tristeza se va bien profundamente y se me va haciendo una especie de estado de ánimo. Cuando de pronto me siento como nostálgica, digo, no sé qué me pasa, ¿sí? Y pasan 10, 15 años y hay una tristeza guardada que se vuelve en un estado de ánimo o puede ser una depresión. En el caso del miedo se convierte en un estado de pánico, ¿sí? Entonces, en el caso del enojo, furia, ira, o sea, la gestión no emocionada, no gestionada es esto, o sea, arrastra, ¿ok? O sea, un año me enojé con alguien y a los 2 años le reclamo lo mismo. Te digo, ¿qué? ¿Cómo fue? No Sí, sana. entonces, esa parte de las habilidades sociales son la empatía, y ahí acá entra el amor, como decía Mao, ¿no? Que es una emoción. Y yo les puedo decir a todos que aunque tengamos 40, 45, 46, 47, podemos aprender a gestionar nuestras emociones. Como decía Ari, el pensamiento es importante porque yo desde mi pensamiento puedo redireccionar mi emoción. Claro. Es una herramienta el pensamiento. ¿Sí? Totalmente. Entonces, desde el amor propio, merezco sentirme bien, merezco sentirme plena y poder decir lo que me pasa, sí, me lo merezco. Así que desde ese lugar los invitamos a ustedes, como a nosotros, que somos unos curiosos y estamos en este viaje, que lo hagan. Bueno, déjennos sus comentarios a ver si les gustó, ¿sí? Y los dejo con Abel, que va a cerrar seguramente antes de que cierre, ¿no, Abel? ¿No, amigos? Sí, totalmente. Muy bueno. Creo que nos quedamos cortos de tiempo. Podríamos haber hablado mucho más. Y bueno, creo que ya estamos entonces, chicos, y vamos a despedirnos de todos. ¿Nos despedimos? Gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta la Déjenos sus próxima grabación. comentarios. Gracias. No se olviden de Déjenos sus suscribirse, por favor. comentarios. Y Chau, comentarios, chau. preguntas y propongan temas si quieren también. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que desconectar qué. Y La alarma. ¿Cómo era? Y despertarte sin alarma.